Según está previsto, Mariano Rajoy y su gobierno aprobarán el viernes 10 de febrero de 2012 las primeras medidas de la ansiada reforma laboral, para analizar las medidas que se tomarán, así como aquellas que se deben tomar y no está previsto que se haga. Han venido a Periodista Digital los analistas María Luisa Lara y Javier Rovira. María Luisa Lara, Javier Rovira, muchísimas gracias por venir a Periodista Digital. Gracias a vosotros. Pues bueno, ya sabemos más o menos los puntos iniciales que nos ha adelantado hoy la ministra Báñez de la próxima reforma laboral, que previsiblemente se anunciará este viernes. ¿Cómo valoran lo que ha anunciado así en primera instancia? Yo haría una enmienda a la totalidad, no solo lo que he dicho, sino centrada al planteamiento quizás que se está haciendo de la reforma laboral. Yo creo que debemos tener en cuenta que hay como, vamos a decir, tres núcleos de intereses, uno que son los trabajadores, otro que son las empresas y otro que es el gobierno. A los sindicatos, como veis, los quito. Los quito porque yo creo que no representan el papel que deben representar, no representan a quién deben representar, a los colectivos. Y entonces creo que el gobierno está de alguna forma llegando a un consenso con quien no debe llegar. Yo creo que debe haber una negociación a tres bandas y a partir de ahí pues llegar a un consenso si se puede y si no, evidentemente legislar. Luego a partir de ahí las medidas o no que se tomen, pues eso sí que las comentaremos ahora, si son acertadas o no o dónde pueden derivar. Bueno, a mí me parece que vamos a ver qué es lo que anuncian el viernes. A mí me parece que la reforma laboral no se va a terminar de estar atacada. Me parece que son un conjunto de medidas donde se va a empezar a pasar cierto tipo de mensajes. Pero no creo que hasta el mes de marzo o abril se pueda meter a aspectos más críticos sobre temas de productividad, fraude, absentismo, etc. No podemos engañarnos que aquí hay muchos calendarios que juegan. Juega el calendario de la Unión Europea, juega el calendario de España, juega el calendario de las elecciones andaluzas. Y yo creo que esta va a ser una primera movida en relación a lo que yo considero que van a ser más ajustes que una auténtica reforma estructural de toda la relación laboral y ver las reacciones primeros que generan, porque efectivamente, como no ha habido un acuerdo entre patronales y sindicatos, por lo menos el gobierno va a dar un primer paso y a partir de ahí sentar unas nuevas bases de negociación para lo que realmente debería ser pues una reforma que pueda meter mano y permitirme la expresión al auténtico problema que tenemos de 5 millones de desempleados. Luego, yo creo que son más ajustes que otra cosa, no empezar con la reforma. Pero, don Javier, ¿usted comparte la opinión de María Luisa de que los sindicatos no deben estar ahí porque no representan a quien deben representar? No, yo creo que los sindicatos, cuestión distinta es que el rol de los sindicatos tenga que cambiar, como debería cambiar el rol de la patronal. Es decir, si seguimos con este tipo de relaciones que están basadas en que el de al lado es el enemigo en lugar del de enfrente, en el sentido, entendiendo el de enfrente de la competitividad global, pues mal vamos, ¿no? Porque seguimos con planteamientos muy del siglo XIX, muy de los sindicatos... Revolución industrial, prácticamente. Exactamente. Y entonces yo creo que tienen que estar. La cuestión distinta es la actitud con la que están y el rol en que se les pone, ¿no? Pero tienen que estar porque evidentemente es una institución y no queda más remedio, no los puedes dejar fuera, evidentemente. ¿Y este problema de falta de legitimidad en el sentido que representan a muy pocos de aquellos que se deben representar, no le ocurre también a la COE, a la patronal? A ver, yo desde el planteamiento inicial que yo hacía, que había como tres grandes grupos de interés que debían de ponerse de acuerdo, yo segmentaría cada uno de los grupos, es decir, no es lo mismo una pyme que una multinacional, no son los mismos los intereses, con lo cual debe haber alguna representación de las multinacionales y otra de las pymes, o incluso de los autónomos, que no nos olvidemos también que no son claro. Pymes, pero es el motor económico también, y yo creo que más en los días que estamos ahora, en los que hay una gran crisis y muchos empresarios se convierten en autónomos, o todo en pequeñas pymes, ¿no? Y luego tenemos esos más de 5 millones de desempleados y además los empleados, que tampoco nos tenemos que olvidar de ellos, ¿no? Y los intereses de todos ellos son distintos, entonces también deberíamos segmentar. Yo entiendo que hay empresas que están muy vinculadas a los sindicatos y hay otras empresas que no están nada vinculadas. Y hay otros, que pueden ser desempleados, que no se sienten identificados y no tienen nadie que los represente. Recién titulados, que acaban de acceder o están intentando acceder al mercado laboral. Los desempleados, que al no pertenecer tampoco a ninguna empresa, pues pueden pagar su cuota a alguno de los sindicatos. Pero yo creo que hay que volver un poco, tampoco voy a decir a la Edad Media y a los gremios, pero realmente hay que buscar los intereses y encontrar el win-win multisectorial, tanto de patronal como de sindicatos, en este caso, o de las personas que están en el mercado laboral o que intentan acceder a él. Bueno, yo creo que por eso precisamente la cuestión es cómo negocian con las grandes instituciones para que luego estas declinen en cada uno de los sectores, ¿no? Porque es verdad
que el sector metalúrgico, el sector de la industria gráfica, pues no tiene nada que ver a lo mejor con el de servicios, ¿no? Pero sí es cierto que hay que considerar todas y cada una de las situaciones y, desde luego, insisto, meterle mano al problema fundamental, que es el de desempleo, que no solamente pasa por la reforma laboral. Yo creo que todo lo que no sea al mismo tiempo medidas que aumenten la competitividad y la tan traída y tan llevada financiación para las pequeñas y medianas empresas van a servir de poco, ¿no? Pero digo que yo creo que lo que van a intentar es empezar a poner orden en un conjunto de cosas, empezar a pasar un conjunto de mensajes, pero que la gran reforma laboral está todavía pendiente, porque tiene que ir de la mano también de la reforma financiera, en el sentido de cómo hacer para que ese crédito llegue a las pequeñas y medianas empresas y a los particulares, ¿no? Pero sí es verdad que tienen que declinar por cada tipo de situación, porque efectivamente no es la misma, ¿no? Es multifactorial, yo creo que es bastante complejo, o sea, porque, como bien decía Javier, no es lo mismo la agricultura que la metalurgia, que los servicios, y no es lo mismo servicios como pueden ser el propio sistema financiero o empresas de bienes y consumos que a lo mejor tienen su principal foco ahora mismo en Latinoamérica y que son netamente exportadoras, a empresas que tienen su mayor objetivo en cuanto a clientes al consumo nacional. Es que los intereses son absolutamente distintos, las motivaciones son absolutamente distintos, los perfiles de gente que necesitan en el mercado son absolutamente distintos. Entonces, no digo que sea fácil, al final es plurifactorial, pero yo creo que si se hace bien el puzzle se puede encontrar la solución para que el engranaje poco a poco vaya funcionando. Evidentemente, como bien decía también Javier, al principio hay que ir haciendo algunos ajustes, que quizás yo creo que el gobierno de Rajoy va en ese sentido. Es decir, antes de hacer una gran reforma, vamos a ir ajustando. Tampoco es cuestión de mirar hacia otro lado, porque las circunstancias son distintas, el país es distinto y no nos sirve del ejemplo. Pero bueno, yo creo que para reflexionar al menos sí. Ahora que está en cartelera la película de Margaret Thatcher, lo que pasó en los años 80 en el Reino Unido. Bueno, pues ella evidentemente transformó absolutamente el sentido y el papel de los sindicatos en aquel momento en el país. Yo no digo que vayamos a hacer algo aquí igual, pero quizás deberíamos reflexionar sobre el planteamiento inicial, ¿no? Y sobre las primeras medidas que parece que ha anunciado el gobierno que se aprobarán, ¿cuál les gusta, cuál les disgusta? Bueno, vamos a ver primero las medidas cómo quedan, ¿no? Yo creo que ahí a mí no me preocupa tanto las que hay como las que faltan. Es decir, yo creo que hay problemas de la picaresca, tanto laboral como la picaresca empresarial, son las que hay que meterle mano. Por ejemplo, el tema del absentismo, por ejemplo, el tema de los autónomos, en el sentido de que eso sí lo van a intentar hacer, ¿no? Es decir, usted no puede cobrar una cierta cantidad de dinero si no es a través de, o sea, establecer un control para evitar la economía sumergida. No nos podemos olvidar que si los datos que dice la OCDE son ciertos, un 20% del PIB en economía sumergida es mucho dinero. Y es tanto dinero como el equivalente casi a la deuda entera que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que esas medidas que si van a favorecer efectivamente el terminar con la economía sumergida y el poder generar más empleos, más IVA, más etcétera, viene bien la picaresca, por ejemplo, de no aceptar trabajos, ¿no? De repente, pues voy a la oficina de desempleo y como cobro lo mismo que si estuviera en el paro, pues me quedo en el paro, ¿no? Yo creo que todo eso hay que terminar. Pero me preocupa mucho más, además de esas medidas, sinceramente, la labor social que hay que hacer con todos nosotros. Yo me voy a poner el primero en este sentido, ¿no? Yo creo que en España todavía aplaudimos más que al que cumple, al que defrauda. Y yo creo que eso es muy importante, que nos empecemos a concienciar que cada vez que aceptamos el pagar sin factura, etcétera, estamos contribuyendo tacita a tacita a esa economía sumergida que tanto daño nos puede hacer. Entonces, ¿habrá un conjunto de medidas de reducción de contratos? Bien. ¿Que en lugar de 35 son 12? Pues fenomenal. ¿Que ahora dicen que los mini-jobs no son factibles? Bueno, pues que los hagan factibles si son necesarios. Yo creo que todo es un proceso de negociación, pero me parece que meterle mano realmente a esa picaresca de productividad también por parte de los empresarios, ¿no? Que cómo están abusando en algunas circunstancias de los trabajadores en relación a la crisis, en el sentido de decir, mira, te bajo el sueldo porque si no te tengo que despedir. Y a lo mejor no es totalmente necesario, ¿no? Es más bien una pereza de algunos empresarios para poder ser competitivo. Yo creo que ese es el auténtico cáncer que en algún momento hay que meter mano. Y mientras tanto, pues efectivamente, pues tú tienes la factura y el IVA, pues te lo perdono que tú me lo pagues cuando te pagan a ti. Entonces es una manera de facilitar, evidentemente, y quitar presión a las empresas. Pero dentro de esa multifactorialidad que decía María Luisa, no nos podemos olvidar solamente de la parte laboral, sino también de la parte, bueno, pues financiera competitiva, ¿no? Y entonces,
Lo que no he visto yo dentro de todo eso es un conjunto de medidas, pero no he visto un plan. Alineadas, o sea, al final es que son muchas cosas alineadas, no solamente la reforma laboral. Pero ¿cuál es el plan global? ¿No? Me faltan patas. Por eso yo creo que lo que ellos están haciendo es tomar un conjunto de medidas la verdad es que son necesarias y que están mandando un mensaje, ¿no? Como recientemente decir que los banqueros que se han intervenido, pues sus sueldos serán 600.000 o 300.000. Yo creo que son mensajes, pero a mí me gustaría pensar que lo gordo está por llegar. Yo creo que además, estoy absolutamente de acuerdo con Javier, yo creo que además tenemos que solidarizar el trabajo, aunque parezca una barbaridad. Como bien decía Javier, mini-jobs sí, no, ahora está diciendo la ministra que no, que en principio que no lo ve factible. Pero bueno, yo como empresaria, si no tengo capacidad, porque aunque la tenga desde el punto de vista productivo, pero si no tengo clientes ahora mismo a quien facturarles, a quien proveer mi servicio o mis bienes y consumos y venderle algo, el gobierno, en este caso, desempleados que están cobrando una prestación, me los proveen como recursos que en vez de estar en casa cobrando, vienen a trabajar y pueden estar formándose o de alguna forma pueden tener una contraprestación, a mí como empresaria posiblemente me venga bien. Entonces, no es que sea ninguna panacea, ni es que intentemos ahora dar soluciones aquí, pero yo creo que también a veces el gobierno, ya que va a acometer medidas impopulares, porque va a tener que hacerlo, quizás debería también pensar con cierta creatividad. Yo creo que en los momentos de crisis todos agudizamos la creatividad, ¿no? Y tiene que empezar a buscar soluciones que a veces son un poco simples, un poco triviales, pero puede ser que afloren otro tipo de situaciones, como bien decía Javier, como quizás la economía sumergida, porque un señor que está en casa cobrando el desempleo, le dices, oye, pues mira, te vamos a asignar ¿cuál es tu especialidad? Tal, pues vete a tal empresa que te vas a ir como recurso gratuito, ya que el gobierno te está pagando la prestación mientras encuentras un nuevo empleo, ayudar a este empresario. Bueno, pues el empresario va a venir fenomenal. Y supuestamente al señor también, porque va a ir formándose o trabajando al menos a cambio de esa prestación que está recibiendo. Yo creo que así aflorarían bastante de esas pequeñas triquiñuelas y trucos que yo creo que genéticamente llevamos en España desde hace siglos, ¿no? Sí, pero por ejemplo esa medida de prohibir pagos de más de 1.000 euros, creo que es, sí. En efectivo. Los autónomos. Esto que en principio es para combatir la economía sumergida o el blanqueo de capitales, en realidad no puede provocar que, bueno, yo te hago una factura por 999 euros y después me pagas otros 500 en negro. Quien hizo la ley hizo la trampa. La picar esa famosa. Por eso yo creo que es un problema social, ¿no? Yo creo que hace falta reeducarnos como sociedad en un conjunto de cosas, seamos realistas. Porque, insisto, yo creo que es el tema de decir, bueno, yo estoy diciendo que sí a un trabajo en B, mientras sigo cobrando el desempleo, hasta que a la gente no se le caiga la cara de vergüenza y decir, y esto le está costando a todos los españoles tanto, y ya está. Por eso, por eso para mí es la importancia del cambio en las relaciones sociales. No podemos seguir pensando que, bueno, como esto lo han generado los banqueros o como esto lo ha generado Europa. No. Es que tienes a una persona que a lo mejor no tiene una pensión que tiene que tener o no tiene el conjunto de ayuda social que puede tener o puede llegar a no tenerlo, porque tú a lo mejor no estás aceptando esto. Cuestión distinta es que el individuo pueda decir, bueno, vale, pues yo cojo 2 meses, pero luego vuelvo a mi situación anterior. O sea, es decir, esas medidas creativas, esa forma de flexibilizar para que la gente, aunque echa la ley, echa la trampa y todo el mundo lo va a intentar, pues lo pueda tener más fácil. Pero de verdad que creo que es un problema social nuestro. O sea, desde la gente que realmente puede contratar y pagar en B, somos nosotros los que estamos ayudando a esto. Y eso hay que, mediante medidas fiscales, mediante quizá bajar el nivel de tributación, no lo sé, pero ellos tienen que meter manos en obra, porque es que es verdad, o sea, por muchas medidas que tú tomes ahora o que se tomen ahora para el mercado laboral y pues los contratos para gente joven, el hecho de que los jubilados puedan cobrar, que eso ya existía, ¿no? Trabajar y al mismo tiempo, o sea, hay cosas que existían que tú quieras potenciar, perfecto, pero si lo que falta es trabajo. Si aquí la cuestión no es que falte mano de obra, es que lo que falta es trabajo. Si solamente se piensa buscar el trabajo, porque flexibilizando la contratación, etcétera, se puede ayudar, vale, paliaremos a lo mejor ciertos picos, en el sentido de que cuando tengo una actividad yo puedo contratar también la propuesta de contratos fijos discontinuos, etcétera. Uh-huh. Pero si lo que se trata es que haya estabilidad en el empleo, ¿no? Y ahí es por eso que a mí una reforma laboral es necesaria, sí. Es un mensaje para la Unión Europea y los analistas, sí. Hay que hacerlo también, pero dentro de un plan que creo que es mucho más ambicioso de reeducación y de relanzamiento de la economía y el modelo económico, que está pendiente todavía saber este gobierno qué va a hacer para cambiar
ese modelo económico. En consultoría hay una expresión que me gusta bastante, que es reingeniería de procesos. Yo creo que realmente lo que necesitamos es una reingeniería de procesos en el modelo financiero, en el mercado laboral. Y lo que están llamando a la reforma laboral no dejan de ser medidas paliativas o ajustes a corto plazo. Yo creo que necesitamos una reestructuración absoluta del modelo. Hay que reinventarlo. Reinventarlo absolutamente. Necesitamos esa creatividad, como dice Javier, y aunarlo y vincularlo, porque no es un modelo aislado, sino al modelo financiero y a otro tipo de incentivos, y al final es todo un conjunto, ¿no? Me decía que, perdón, en el sentido de el reinventarse y cómo estamos, el modelo, la noticia que salió hace poco, salía el director del observatorio que está en las Islas Canarias, que decía, esto es un observatorio de Fórmula 1 con un presupuesto de unos 600, ¿no? Bueno, pues si ese observatorio puede generar cierto tipo de riqueza aplicada, no solamente de investigación, sino aplicada, dótesele de presupuestos y cambiemos el modelo hacia más investigación, más las cosas que tenemos, ¿no? Porque es que si no, de verdad, que la reforma laboral no va a surgir. Cuestión distinta es que en el orden de prioridades, insisto, por el tema de calendarización, pues esto sea mejor para luego tomar otro tipo de medidas y que cuando esas medidas, eso espero, esas medidas que vayan a cambiar el modelo, ya esté cambiado el mercado laboral. O sea, no poner primero las medidas y luego cambiar sino ya aprovechar. Yo espero que el gobierno tenga ese plan por lo menos en la mente, o hay alguien que esté trabajando en él. Estas reformas que parece que se retrasan, que ustedes insisten en que realmente este viernes no va a ser la reforma profunda, sino las primeras medidas. ¿Por qué el gobierno está retrasando tanto la aprobación, el tomar estas decisiones de fondo? Yo creo que por dos motivos. El primero es porque, como bien decía Javier, está calendarizando todo lo que tiene que hacer, que no es poco. O sea, si realmente quiere hacer un reajuste del modelo financiero, del sistema bancario, del mercado laboral, pues tiene mucho trabajo, porque es que son muchas teclas a tocar y al unísono, ¿no? Entonces yo creo que de alguna forma también, según los tiempos de la Unión Europea, tiene que ir de alguna forma acompasando el día a día con el plan estratégico a corto o medio plazo. Pero yo creo que también está valorando de alguna forma y está tomando el pulso a cuál puede ser la respuesta social. Insisto, yo creo que se están tomando, Cospedal lo hizo en Castilla-La Mancha, hay algunas otras comunidades autónomas que están siendo muy rigurosos con las medidas y los planes de ajuste, ahora pues toda la ley de estabilidad presupuestaria. Yo creo que se van a tener que tomar muchísimas medidas y soluciones impopulares, pero que en gran medida muchos de los ciudadanos que han votado al PP las están esperando, y muchos que no lo han votado yo creo que también. La cuestión es ahora si van a ser impopulares, dice, ya que te has remangado a fondo, ¿no? Y quizás yo creo que ellos están midiendo un poco el pulso de el impacto de todo lo que van a llevar a cabo. Bajo mi punto de vista, quizás sean esas las dos principales claves. Yo estoy de acuerdo, pero quiero introducir un matiz. Y es que se nos olvida que estos señores no llevan ni 2 meses en el gobierno. Es decir, yo no tendría que revisar las hemerotecas y eso para ver si ha habido algún gobierno que haya tomado tantas o medidas de tanto calado o que se las esté tomando en tan poco tiempo. En ese sentido, yo creo, no es que esté retrasando, yo creo que es que hasta que no se ha sentado y ha empezado a ver las cosas, ha empezado a realmente a hablar con los técnicos de los ministerios, que son los que auténticamente saben la situación, poco podían hacer. Entonces, a mí me parece que van a un ritmo bastante bien. Ágil, sí. Pero es que este señor tomó posesión antes de ayer. De diciembre, ¿no? Con lo cual se comió el turrón y se lo comió a lo mejor ya en esta. Entonces, esperemos que continúen y sobre todo que ven esas primeras reacciones, y yo creo que tienen clarísimamente en mente las elecciones andaluzas también como elemento de decir no perdamos la base o el apoyo social, porque lógicamente si Andalucía cae del lado del PP, hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Que de otra manera sería más difícil negociar. Y mucho trabajo adicional. Tengamos en cuenta que Andalucía ha sido un reducto del Partido Socialista durante muchísimos años, con lo cual el trabajo ahí hasta que sean capaces 35. Pues sí, que no es poco. Bueno, entonces ustedes hablan de la posible respuesta. ¿Ustedes creen que va a haber una respuesta sindical en forma de huelga a las medidas que tome el Ejecutivo? A mí esto me hace bastante gracia, porque esto es como cuando dice nombrar la soga en casa del ahorcado, ¿no? Dice, yo no entiendo por qué estamos todos esperando y mirando hacia los sindicatos, que parece que es obvio que debe haber una respuesta sindical y debe haber una huelga general. Entonces todo el mundo lo da por hecho y yo a veces pienso, ¿y por qué? ¿Y por qué? El punto sí va a haber, no digo que vaya a haber. Claro, no, pero es que parece que lo damos todos por hecho. Apuesta, ¿no? Una especie de porra. Yo creo que no. ¿Usted cree que no? Yo creo que no. Yo creo que no tampoco. Todavía yo creo que no, sí. Yo creo que en principio
si son medianamente inteligentes, los sindicatos van a saber esperar. Otra cosa es que no lleguen a los términos de consenso que quieren llegar con el Gobierno, que las negociaciones no estén absolutamente de acuerdo, que no sientan que pueda ser o no el camino. Pero yo entiendo que, como bien decía Javier, acaban de aterrizar el nuevo equipo de Gobierno y deben dejarle cierto margen. No sería coherente ni sensato, ya sea PP, ya sea PSOE o cualquier equipo de Gobierno, que le hagan un órdago a la primera. O sea, es que no tiene sentido. Ahora, algo van a decir, lo que no sabemos es porque hay un conjunto de casos, hecho, a ver qué pasa el viernes, ¿no? Pero con lo que han anunciado hasta ahora, yo no encuentro ningún fundamento para los cuales los sindicatos, además de decir algo, pudieran tener una reacción en la calle más allá de lo que les exige el guión. Insisto, pero vamos a esperar hasta el viernes a ver si está todo o faltan cosas, ¿no? Ahora, en el corto plazo, yo creo que efectivamente, a mí me parece que están preparando el terreno poco a poco. Es decir, curiosamente la reforma financiera y el mensaje a los banqueros viene antes de la reforma laboral. No se habla de cierto tipo de cosas más controvertidas dentro de lo que sabemos hasta el momento. En fin, yo creo que hay que analizar un poco también la trayectoria del señor Rajoy para ver que siempre ha sido esa un poco su forma de actuar, ¿no? Como buen gallego. Como buen gallego, siguiendo los típicos tópicos, ¿no? Pero yo no creo que en esta vaya a haber algo más allá que, bueno, algún mensaje de estos de dar, o como el propio Rajoy reconoció, en el sentido de esto me va a costar una huelga general, ¿no? Lo cual sería una magnífica noticia, por otra parte, ¿no? Ya lo decían, es chascarrillo, tal, que si aquí no hay 2 huelgas generales en 12 meses que no ha hecho su trabajo, ¿no? Bueno, pues con esto ya podemos dar por finalizada la tertulia y solo resta agradecerles, María Luisa Lara, Javier Rovira, que hayan venido a Periodistas Digital a hablar sobre la actualidad económica. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.